I ain't afraid. I ain't afraid. I ain't afraid. El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar, flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Vamos a estar conduciendo este programa Marina Cardano, Florencia Couto y quien les habla, Fernando Lozada. Y en la operación lo tenemos a Sebastián Piantoni, como todas las tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y más o menos. La verdad es que ando bastante enojada. Estamos acá en la radio viendo en el programa anterior, en Tarde para Excusas, todo lo que estaba pasando en el Senado y nada, la verdad que... Uy, ¿de qué me perdí? No hay dictamen y va a quedar casi a criterio de la sesión próxima. No sabemos muy bien qué va a pasar, si se va a tratar el proyecto con modificaciones o si se va a tratar el que directamente vino de diputados, ¿no? Llegó de diputados. Y el problema con esto es que si bien, digamos, el proyecto original, el que presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, es el ideal, digamos, es el que nosotros bancamos. Hay muchos senadores que dijeron que no íbamos a contar con su voto en el caso de no aprobarse estas modificaciones. Sí, los senadores de Córdoba fueron principalmente los que impulsaron eso y lo que proponen es bajar digamos, en vez de que sea hasta 14 semanas, hasta 12, imponer la objeción de conciencia institucional y que no haya penalización para los médicos que se nieguen a hacer abortos que no estén dentro del listado de objetores de conciencia. Un día complicado para nosotros. También exactamente. Sí. Queríamos pedir por juicio y castigo por los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Y bueno, el programa de hoy, Fer, contanos de qué se va a tratar. Sí, esta edición va a estar dedicada a un concepto poco abordado en los medios de comunicación que se llama servidumbre voluntaria, y también vamos a tener a un invitado para hablar sobre el autoengaño. Pero con respecto a la servidumbre voluntaria, me parece que es un tema bastante apropiado para el día de hoy, que recordamos la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado, porque bueno, justamente pasó eso, ¿no? No hubo una reacción suficiente de la sociedad, muy poca reaccionó frente a esto y tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo no se termina de asumir que estamos dominados por un sector de la sociedad y a veces incluso hasta la propia población, el propio pueblo termina legitimando los actos de violencia y de opresión. Así que vamos a andar un poco por ahí. Bueno, los viernes estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 de Villa Mercedes, San Luis, en su página www.radioculturabm.com. También les recordamos que hicimos una convocatoria ya hace varias semanas que la venimos llevando adelante, para que ustedes nos cuenten cómo llegaron a ser ateos o cómo se empezaron cómo se reconocieron como tales. En el programa de hoy, el primer audio que vamos a escuchar con el testimonio es el de Julieta Arosteguy. Es una feminista, activista laicista, docente de bioética e integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico. La escuchamos. Siempre fui atea. Madre agnóstica, padre ateo, abuelos católicos, pero muy anticlericales.
No me bautizaron, no tomé la comunión. Fui criada en un contexto sumamente crítico frente al rol de la Iglesia Católica, tanto en nuestras dictaduras como en nuestra democracia. Pero mis creencias ateas estuvieron supeditadas a una militancia laicista, más que una militancia, a una necesidad de encontrar un punto de encuentro desde el cual poder debatir con personas de otras religiones, cuestiones que me resultaban de suma relevancia para mi militancia feminista o para mi desempeño profesional como docente de bioética. Pero en el 2014 me echaron de la Universidad Nacional de San Martín. Yo había propuesto en clase buscar justamente este lugar de consenso. Le había dicho a un estudiante que los argumentos que ella daba la podían convencer a ella porque era católica, pero no a mí porque era atea, y que el gran desafío que teníamos que plantearnos era encontrar un punto en el cual pudiéramos estar de acuerdo más allá de nuestras creencias religiosas. A la semana siguiente me convocó la dirección de la carrera y me planteó que yo no podía presentarme ante mis estudiantes como atea, feminista y abortista, y me pidió que no fuera más a dar clase. Ese día me sentí discriminada por mis creencias religiosas y a partir de entonces mi ateísmo se convirtió en un rasgo fundamental de mi identidad personal y política. Ya no está supeditado a otras causas políticas, sino que soy una atea activa, militante, y me ha llevado no solamente a militar la separación de la Iglesia y el Estado, que considero necesaria, que siempre consideré necesaria, sino también a buscar un reconocimiento positivo de las creencias y la identidad atea, y un respeto social hacia las personas que no profesamos ninguna religión. Bueno, les paso las formas para seguirnos y contactarnos. La página es www.lavozdelerizo.com.ar. En Instagram es La Voz del Erizo con un punto entre cada palabra. En Facebook nos encuentran como La Voz del Erizo, donde también pueden acceder a los programas anteriores. En Twitter somos @vozerizo y en YouTube La Voz del Erizo. También se pueden contactar con la radio. Recuerden que pueden llamar al número de la radio y dejar un mensaje en el contestador. Tienen un minuto al 4726-887. O si son más de mandar mensaje de textos, pueden hacerlo al WhatsApp al 223-5828-700. Y ahora vamos a continuar con la frase del día. Hemos seleccionado una de Harriet Tubman. Flor, te escuchamos. He liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más, tan solo si ellos hubieran sabido que lo eran. Sí, esa tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Al principio, con el tema de manifestarse en esto de la opresión, ¿no? Hablamos de la desaparición de Santiago Maldonado y toda la brutalidad que ejerció el Estado, y sin embargo no tenemos la suficiente reacción de la sociedad porque falta esto, conciencia, ¿no? Hay muchas frases así similares. De hecho, yo leía esta frase y me hacía acordar a esta de Simone de Beauvoir, sí. la que dice que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices en los propios exactamente oprimidos. Bueno, por ahí va a pasar un poco el tema de hoy. Pero vamos a hablar de Harriet Tubman. Nació en 1922 como Araminta Ross, fue una luchadora por la libertad de los afrodescendientes esclavizados en Estados Unidos, y tras escapar de la esclavitud realizó 13 misiones de rescate en la que liberó cerca de 70 esclavos, utilizando lo que se conoció como la red antiesclavista del ferrocarril subterráneo. Posteriormente ayudó a John Brown tras su toma del arsenal en Harper's Ferry, y tras la guerra luchó para conseguir el sufragio para las mujeres. En 1849 Tubman escapó a Filadelfia y luego regresó para rescatar a su familia. Fue sacando del Estado a sus diversos parientes, en ocasiones guiando personalmente a decenas de esclavos hacia la libertad. Viajando de noche, siempre y en extremo secreto,
Tubman nunca perdió un pasajero. A lo largo de los años se ofrecieron diversas recompensas por la captura de los esclavos huidos, pero nunca se supo que Harriet era quien estaba detrás ayudándolos. Cuando la ley contra los esclavos fugitivos se aprobó en 1850, ayudó a muchos esclavos a huir hacia Canadá. Y hoy justo comentábamos lo curioso que es que siempre Canadá es como el país donde se van los estadounidenses. Y bueno, así se fue convirtiendo Harriet Tubman en una líder abolicionista antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, que finalizó en 1865 con el fin de la esclavitud en todo el territorio nacional. Vi mis manos para asegurarme de que era la misma persona. Ahora era libre. Todo era glorioso. Sentí que estaba en el cielo. Esa fue una de las frases por la que es más recordada en la historia. Sí, murió a los 91 años en la ciudad de Auburn, en New York. Y bueno, hace muy poquito, el 21 de abril de 2016, el gobierno de Estados Unidos decidió incluir en el billete de $20 que se emitirá en el 2020 un retrato de ella. Será la primera mujer que va a figurar en una moneda estadounidense. Y fue elegida para reemplazar al perfil del expresidente esclavista Andrew Jackson, ¿no? Ahora, hay una polémica alrededor de eso, porque justamente muchas personas que se sienten identificadas con la lucha de esta mujer no creen que estar en el símbolo, en un billete, símbolo del capitalismo, sea la mejor forma de homenajearla, ¿no? Lo sienten como una cuestión contradictoria, porque incluso ella misma fue tratada como moneda de cambio, y a una persona que fue considerada un objeto comercializable, que sea parte de un billete, no le agrada a todo el mundo y no lo sienten realmente como un homenaje. Pero por otro lado, reemplazar a Andrew Jackson es como que tiene un peso simbólico. Y yo concuerdo igual con lo que dicen. Sí, es cierto que no está bueno, que es un irónico, pero de mal irónico. Sí, es bastante, bueno, fue bastante controvertida esta decisión del gobierno de Estados Unidos, que fue por votación, ¿sí? Había varias mujeres, eran 4 las postulantes, finalmente quedó ella. Bueno, siguiendo con las efemérides, tenemos hoy una en la cual vamos a recordar a Primo Levi, y Norma, de Ateos y Ateas Mar del Plata, nos ha preparado un audio con su biografía. Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar. Así comienza Si esto es su nombre, libro que inaugura la trilogía que Primo Levi dedicó a los campos de exterminio nazi. Crónica del horror cotidiano, el libro describe en el lenguaje mesurado y sobrio del testigo la espera de la nada, la privación cotidiana, el olvido de la condición humana de los prisioneros. Completan la trilogía de Auschwitz 2 obras posteriores: La tregua, 1963, relato picaresco de las tribulaciones de un grupo de italianos liberados en los campos nazis que recorren durante meses los caminos de Europa Central en compañía del Ejército Rojo, y Los hundidos y los salvados, 1986, un ensayo en el que Primo Levi trata de comprender, a partir del ejemplo de los campos nazis, las condiciones y circunstancias que permiten la degradación del ser humano. El sistema periódico, 1975, son historias inspiradas por varios elementos químicos. La llave estrella, 1978, donde se celebra la profesionalidad de un obrero y se relatan los ritos de la obra y de la fábrica. La austeridad no es austeridad en el caso nuestro, es lucha por la libertad. Los que pierden la libertad. Bailamos como si hubiesen separado. Bueno, ahí escuchábamos a Norma contándonos un poco sobre el trabajo de Primo Levi como escritor. Fue también un reconocido científico, tenía un doctorado en química, pero no podía ejercer justamente por ser judío italiano. En realidad él era ateo, pero bueno, era de familia, de ascendencia. Su ascendencia era judía. Incluso la famosa frase, después de haber sido víctima del campo de exterminio de Auschwitz, fue: existe Auschwitz, entonces no puede existir Dios. ¿Sí? Fue bastante contundente en eso. Y otra de las frases interesantes de él para reflexionar es esta que dice: no eran esbirros natos,
no eran, salvo pocas excepciones, monstruos. Eran gente cualquiera. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Creo que justo la efemérides en la cual recordamos a Primo Levi encaja muy bien con el tema del día de hoy. Se suicidó o en general se ha consensuado que se suicidó, pero bueno, hay quienes dicen que quizás fue asesinado, ¿no? Pero eso fue mucho tiempo después de haber sido rescatado de este campo de exterminio allá en Polonia. Un personaje sin duda que vale la pena leer sus libros, como recomendaba Norma, y nos pasaba un poco por un recorrido breve de parte de su bibliografía, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a seguir con el programa. Como siempre, ¿qué tenemos para el final de cada bloque? Y para el final de cada bloque, recuerden que siempre les pasamos las pistas de este premio que se nos había ocurrido, el premio Torquemada. Recordemos que Torquemada fue un inquisidor español, confesor de la reina Isabel la Católica, por lo que, bueno, todo lo que está asociado a la Inquisición nos remite a periodos de crueldad, fanatismo, y bueno, justamente elegimos las personas que consideremos merecedoras de tal distinción por su fanatismo, por su intolerancia. Así que vamos a escuchar una de las primeras pistas de este premio Torquemada, que como siempre nos prepara María Laura. Y después nos vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar de Ana Tijoux, que ya es bastante de acá, o sea, ya pero creo que pasamos todos los programas, sí, pasamos música de Ana Tijoux. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Claro, ¿cómo considera usted a la homosexualidad? Como un problema que tiene una persona por el cual consulta más de una vez. El consultorio es un lugar para escuchar a la gente, es como un confesionario. Sí, ¿y la masturbación? Hay personas que se masturban y que jamás tienen una relación normal. Están con su esposa o están con su marido y se van al baño para completar el ciclo. Ajá. Porque no alcanzan a completarlo ese ciclo si no se masturban. Y produce la masturbación una verdadera tiranía en el ser humano. Así que lo correcto es que yo le diga que no se masturben. ¿Una tiranía? Ahora, en qué sentido? Si usted quiere hacer tiranía, no lo abandona, no lo puede dejar. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo.
cargado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal Garay Casi Olavarría. Eurocafé, www.eurocafé.com.ar. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visítanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Correpi llega a Mar del Plata. Correpi llegó a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. Sumate. Si querés acercarte, colaborar, organizarte, conectate con nosotros. correpimardelplata@gmail.com. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Coordinadora contra la represión policial e institucional llega a Mar del Plata. Correpi llega a Mar del Plata. correpimardelplata@gmail.com. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Como si ya no existiera la iglesia.
Bueno, segundo bloque de La Voz del Erizo. Ya arrancamos con el tema de hoy, que es la servidumbre voluntaria. El término servidumbre voluntaria nace inicialmente con un texto que escribe un pensador francés, pero a temprana edad, llamado Etienne de la Boétie, y Julieta nos ha preparado un audio para saber primero quién era él antes de hablar de su texto. Bueno, ahí tenemos un pequeño desperfecto con el audio, así que vamos a hacer un breve resumen nosotros de quién era Etienne de la Boétie. Nació en 1530, estudió Derecho, se destacó en política y trabajó por la resolución pacífica de las guerras de religión que enfrentaban a católicos y protestantes. Murió por la peste en 1563 a los 33 años. Y como decíamos, escribió a temprana edad, en 1548, el manifiesto o llamado discurso sobre la servidumbre voluntaria, o también conocido como el Contra Uno, ¿no? Es un texto que realmente vale la pena leer, que lo vamos a publicar en la página de La Voz del Erizo, para que lo puedan descargar y acceder a él, ¿no? Es realmente significativo y ha marcado la historia revolucionaria, para algunos incluso hasta, digamos que anticipó la idea del anarquismo. Hay que tener en cuenta que el texto tiene unos 467 años y van a encontrar algunas cosas que por ahí, para la época, no eran un problema, pero hoy quizás nos choque un poquito que tiene cierto tono machista en algunos comentarios o algunas expresiones deístas. La realidad es que sacando eso del texto realmente vale la pena. Y incluso si uno se contextualiza, que estamos hablando del año 1500, para esa época incluso estaba bastante bien, ¿no? Dentro de todo. Pero bueno, lo importante es dónde él pone el énfasis en esto de la servidumbre voluntaria, el concepto. Y vamos a leer 3 párrafos que hemos seleccionado que son acordes a los tiempos políticos que vivimos actualmente. ¿Qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio y vicio desgraciado vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados, sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia, sufriendo los saqueos, las torpezas y las crueldades, no de un ejército enemigo, ni de una legión de bárbaros contra los cuales hubiera que arriesgar la sangre y la vida, sino de uno solo, que no es ni un Hércules ni un Sansón, de un hombrecillo, y con frecuencia el más cobarde de la nación, que sin haber visto el polvo de las batallas, ni haber siquiera lidiado los torneos, aspira nada menos que a gobernar los hombres por la fuerza. No sé por qué me hace acordar al actual presidente, ¿no? ¿Llamaremos a eso cobardía? ¿Llamaremos cobardes a los que si se dejan envilecer? Que 2, 3 o 4 personas no se defiendan de uno solo, extraña cosa es. Mas no imposible, porque puede faltarle el valor. Pero que 100 o 1000 sufran el yugo de uno solo, ¿no debe atribuirse más bien a desprecio y apatía que a falta de voluntad y de ánimo? Si vemos no 100 ni 1000 hombres, sino 100 naciones, 1000 ciudades, 1 millón de hombres, dejar de acometer a uno solo y prestarle vasallaje, mientras que éste los trata peor que infelices esclavos, ¿diremos que sea por debilidad? Todos los extremos tienen sus límites. 2 y aún 10 pueden temer a uno, pero no será por cobardía que 1000, 1 millón, un sinnúmero de ciudades no se defiendan de él, puesto que la cobardía no puede llegar hasta este punto. Así como el valor no se extiende tampoco a que uno solo asalte una fortaleza, acometa un ejército o conquiste un reino, ¿qué monstruosidad será esta que,
ni el título merece de cobardía, que no haya nombre lo bastante vil, que por su bajeza se resiste la naturaleza a conocerla y la lengua a pronunciarla. Es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y lo embrutece. Y el tercer párrafo que elegimos dice: al modo que al hombre se le hace natural todo aquello que adquiere con la educación y la costumbre, también el primer impulso de la servidumbre voluntaria es constantemente un efecto del hábito que contrae la niñez. Como por ejemplo, los más briosos caballos, que si bien al principio tascan el freno, luego después juegan con él, y aquellos mismos caballos que dan coces apenas ven la silla. Con el tiempo sufren con la mayor mansedumbre hasta la albarda. La albarda, por cierto, es la almohadilla que se pone sobre el lomo del caballo para que no les lastime el peso, la carga que están llevando. Bueno, en 1670, Baruch Spinoza nos da otra pista en su tratado teológico político. Dice: el gran secreto del régimen monárquico y su interés principal consisten en engañar a los hombres y en disfrazar con el hermoso nombre de religión el miedo con que los esclavizan, de tal modo que creen combatir por su salvación cuando combaten por su servidumbre. En 1810, por estas tierras, Mariano Moreno nos da otra clave en el prólogo del libro El contrato social de Rousseau. Me van a tener que ayudar un poquitito con el francés, porque en el programa de hoy van a haber muchos apellidos por el estilo. Dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Me encanta esa frase de Mariano Moreno, que fue un anticlerical, en su momento uno de los pocos, junto con Castelli. En 1872, Karl Marx apunta en El Capital una interesante frase también, y dice: este hombre, por ejemplo, solo es rey porque otros hombres se comportan como súbditos ante él. Por el contrario, cree que son súbditos porque él es rey. En 1933, Wilhelm Reich, en Psicología de Masas del Fascismo, nos interpela bastante fuerte. Él plantea que si dos individuos A y B pasan hambre, uno de ellos podrá resignarse, no robar y pedir limosna o morirse de hambre, mientras que el otro, en cambio, tratará de procurarse alimentos arbitrariamente. Una parte importante del proletariado vive según los principios de B, y se le llama lumpen proletariado. No compartimos la admiración romántica de algunos por el mundo de los criminales, pero la cosa requiere ser aclarada. ¿Cuál de los dos individuos que acabamos de designar tiene en sí mayor sentimiento de clase? Robar todavía no es un signo de conciencia de clase, sin embargo, una breve reflexión muestra, pese a nuestra repugnancia moral interior, que aquel que no se somete a las leyes y roba cuando tiene hambre, o sea, que manifiesta todavía voluntad de vivir, lleva en sí más energía para la rebelión que aquel que se entrega, sin protestar, al matadero del capitalismo. Creemos firmemente que el problema básico de una psicología correcta no es el de saber por qué roba el que sufre hambre, sino inversamente, por qué no roba. En 1972, Deleuze y Guattari en el Antiedipo retoman esta idea de servidumbre voluntaria. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: queremos más impuestos, menos pan? Como dice Reich, lo sorprendente es que la gente robe. Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué los hombres soportan durante siglos, desde siglos, la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para sí mismos? Y bueno, en el 2007, Miguel Abençur, para una filosofía política crítica, vuelve a poner el foco en la misma dirección del manifiesto contra la servidumbre voluntaria. Y dice así: no se trata de hacer que la mirada del filósofo se gire hacia las estratagemas a las que han recurrido los señores para someter a los dominados, sino de invertir la dirección y provocar que se vuelvan hacia las extrañas disposiciones por las que los sujetos trabajan por su propia servidumbre, para forjar sus propias cadenas.
Y bueno, y para terminar el concepto, qué mejor que una frase de una insumisa como Rosa Luxemburgo, que dijo: quien no se mueve no siente las cadenas. Bueno, ahora, a ver, tenemos Bien, ahí tenemos la biografía de Etienne de la Boétie, así podemos completar lo que nos había preparado Juli. Etienne de la Boétie nació en Sarlat en 1530, fue un escritor francés que trabajó como magistrado en Burdeos y que manifestó un interés desde muy joven por los autores clásicos griegos y latinos. Por ejemplo, tradujo a Jenofonte y a Plutarco. Se lo conoce por haber escrito a los 18 años, en 1548, el discurso sobre la servidumbre voluntaria o contra uno, que fue publicado muchos años más tarde, en 1572, por su amigo Michel de Montaigne. Antes, el texto pasó de mano en mano por ciertos sectores ligados a la política, por filósofos y escritores de renombre. Después de cursar estudios de Derecho en la Université de Orléans, se convirtió a los 23 años, tal como ya se dijo antes, en consejero del Parlamento de Burdeos. Y esto lo logró tras una dispensa particular, dado que no llegaba todavía a la edad requerida para el desempeño en tal cargo. En 1557 se reunió en el Parlamento la Cour des, o sea, el Tribunal de los Impuestos, a la que pertenecía Montaigne. Y empezó a hacer amistad entre los dos. La Boétie era 2 años mayor y con un carácter más firme, y se convierte en consejero de Montaigne. Y este se lo agradece dedicándole un texto, un retrato en los ensayos y también publicando el discurso, que, como dijimos, el título completo es Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el contra uno, que es un escrito de 18 páginas contra el absolutismo. Es un texto que sorprende por su erudición y solidez, teniendo en cuenta que el autor tenía 18 años al momento de escribirlo. Y en él se plantea la cuestión de la legitimidad de cualquier autoridad sobre un pueblo y analiza las razones de la sumisión, la relación dominación-servidumbre. De esta manera prefigura la teoría del contrato social. Los numerosos ejemplos sacados de la antigüedad clásica, que, como era costumbre en la época, aparecen en el texto, le permiten criticar bajo una apariencia de erudición la situación política de ese momento. Y si bien de la Boétie fue un servidor del orden público, es considerado por muchos como un precursor intelectual del anarquismo. Murió por la peste en Germignan el 18 de agosto del 1563 a los 33 años. Bueno, ahí completamos lo que nos faltaba, la biografía. Y para cerrar este bloque vamos a escuchar más pistas del Premio Torquemada y después vamos a escuchar un tema de Iggy Pop, To Belong. Yo también apoyo la marcha por la vida del 27 de septiembre. Yo soy médico de niños, ¿qué puedo decir yo? Sino apoyar esta marcha para que todos estemos reunidos, todas las familias estemos reunidos ese día respaldando a las criaturas por nacer. Muy buena idea. Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Y vamos a matar chicos? Cuando necesitamos chicos, una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es una joya. Sitting on the pavement, someone broke his wing. Now that bird is going nowhere and he's suffering. Now I understand the setup, I see everything.
A spider sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly is I. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find, is to find, is to find, to belong here, to belong here, to belong here. I'm giving up my soul to belong, to belong, to belong, to belong. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos, San Juan 217. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. ¿Dónde? Vamos. ¿A dónde? Al teatro. Al teatro. Este invierno hay teatro en Mar del Plata. Voy. Vamos. Ya voy. Es teatro independiente.
Festival de Teatro Independiente. Del 3 de agosto al 8 de septiembre. 40 obras a la gorra, intervenciones, talleres, charlas, sábados de bar. Es hora de teatro independiente. Organiza ATRA. Ni violencia doméstica ni crimen pasional. Basta de violencia machista. Basta de violencia machista y patriarcal. Si sufrís de violencia, llama al 144. Llama al 144. FM de la Azotea por una comunicación responsable y con perspectiva de género. Por una comunicación responsable y con perspectiva de género. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Nos están llegando más apostasías. Viene la gente y las trae. Qué bueno, porque nos estamos preparando para el 8. El 4 también. En el festival que se va a hacer el 4, creo que es en la Plaza España, ¿no? Ahí también vamos a tener una mesa de apostasía, de ateos y ateas Mar del Plata. Y en el Congreso vamos a estar el 8 y acá en la ciudad. También en el Monumento a San Martín. Durante toda la jornada de espera a ver qué va a pasar en el Senado con esto de que no hay dictamen, de que tiene que resolver si se va a tratar el proyecto que vino de diputados o el que tiene las modificaciones que obviamente no compartimos. Les esperamos esos días para que acerquen sus apostasías. Así que bueno. Bueno, siguiendo con el tema, les traemos unos fragmentos de un texto titulado Regeneración, de 1910, cuyo autor es Ricardo Flores Magón, un escritor, periodista y revolucionario mexicano que decía cosas como: nada es más desalentador que un esclavo satisfecho. Y bien, predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad, cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos, cuando el gobierno y la burguesía y el clero matan toda aspiración y toda esperanza. Predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe rechazar. Hay paz en la ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento, pero esa paz no es vida, esa paz no enaltece. Esa es la paz de Porfirio Díaz, la paz en que medra el eunuco y se prostituye el ciudadano, la paz de los faraones, la paz de los zares, la paz de los césares, la paz de los sátrapas del oriente. Una paz así, maldita sea. La paz de Cambiemos, podríamos decir. La paz de ¿no? Cambiemos también. Sí. Bueno, contra una paz así debemos rebelarnos, todos los que todavía andamos en dos pies. La muerte en medio de la revolución es más dulce que la vida en medio de la opresión. La libertad o la muerte debe ser nuestro grito, y a su conjunto levantémonos todos para aplastar, primero a los cobardes que predican la paz, enseguida a los tiranos. Primero a los cobardes, porque ellos son el más seguro apoyo de todo despotismo, y a los enemigos más peligrosos de todo este progreso. Blasfemia, gritan los cobardes. Sí, bendita blasfemia, responde el revolucionario. Blasfemia creadora, blasfemia vidente, blasfemia sabia, blasfemia justa. La blasfemia puso en sus manos, en los altares y los tronos de la tierra, y los hizo pedazos. La blasfemia se elevó al cielo, donde otra corte, la celestial, imperaba, y la hizo añicos con la razón, dejando en su lugar soles magníficos, cuya composición química nos dio a conocer. La blasfemia rompió el freno con que la ignorancia tenía fija la tierra en un punto del espacio, y la echó a rodar en su elipse gloriosa alrededor del sol. La blasfemia arrancó el rayo de las manos de Júpiter y lo redujo a prisión en la botella de Leiden. E infatigable y audaz la blasfemia.
después de haber llegado al cielo y derribado dioses, después de haber encadenado las fuerzas ciegas de la naturaleza, después de haber descubierto la impostura del derecho divino de los llamados señores de la tierra, después de haber escudriñado los mares hasta encontrar el protoplasma, o sea, la más pequeña raíz del árbol zoológico cuyo más bello fruto es el hombre. La blasfemia se levanta serena, con la serenidad augusta de la ciencia, para formular ante el capital esta sencilla pregunta: ¿por qué reinas? Obreros de la revolución, cultivar la irreverencia. Y bueno, la irreverencia creo que es un buen punto de partida, ¿no?, para romper con esto de la servidumbre voluntaria. Una corriente incómoda, irreverente para la época y para la actualidad también, que yo creo que tenemos que empezar a verla con cariño, empezar a aprender algo de esta corriente, y me estoy refiriendo a los filósofos cínicos, que se fundaron en la Grecia en el siglo IV, antes del inicio del calendario impuesto actualmente. Y bueno, el término fue mutando, ¿no? Cínico significa perro en realidad, pero el diccionario de la Real Academia Española lo define de otra forma. Dice, dicho de una persona que actúa con falsedad o desvergüenzas descaradas, ¿sí? Claramente no es inocente esto de que cínico haya mutado hasta ser algo absolutamente negativo. Los principales filósofos cínicos fueron Antístenes, su fundador, llamado el verdadero Can, y Diógenes de Sinope, uno de los más conocidos tal vez. Hay otro Diógenes, que es Diógenes de Laercio, pero es un filósofo que escribió 100 años después sobre los cínicos. Bueno, y también se destacaron Aristipo, Crates e Hiparquia. Hiparquia quizás fue la única, por decirlo de alguna manera, verdadera filósofa de la antigüedad, porque estaba a la par de los demás en el sentido de que podía filosofar libremente sobre el tema que quisiera, y no como otras corrientes que solo le permitían a las mujeres escribir o hablar de filosofía de cosas domésticas, ¿no? Bueno, los cínicos no eran perros cualquiera, ¿no? No eran perros guardianes o perros policía que defendían a sus amos, sino que eran perros callejeros, que andaban buscando las virtudes, olfateando donde otros no pondrían el hocico, gruñían y mordían a quienes perturbaran su autonomía. Las escuelas filosóficas hoy veneradas se reunían en los lugares nobles y puros como el liceo, la academia, pero los cínicos elegían establecer el cinosargo, como habrán escuchado en nuestra introducción, ¿sí? Que bueno, estaba a las afueras de la ciudad, en los suburbios, en la marginalidad del sistema, en los límites. Rechazaban el orden social imperante, la cultura canónica, se burlaban del juicio de las otras personas hacia ellos, de los prejuicios. Elegían para filosofar la forma teatral, subversiva, alegre, lúdica. Eran perros con mordida incisiva, contundente y, claro, humor contestatario, ¿no? Algunas anécdotas de Diógenes para ilustrar cómo vivían, cómo se oponían al poder, cuáles eran sus herramientas, ¿no? Diógenes vivía en una ánfora y solía andar bastante harapiento. Todo en él era una forma de cuestionar el sistema, desde cómo usaba el lenguaje, cómo caminaba, dónde comía, dónde orinaba, o hasta incluso el disfrute público del sexo, ¿no? Diógenes tuvo un encuentro con Alejandro Magno, no le hizo ningún tipo de reverencia, todo lo contrario, lo desafió. Incluso tal vez a Alejandro Magno le caería simpático, ¿no? Porque él tenía todo el poder y Diógenes, que era casi un mendigo, no le temía. Y todo el tiempo estaba en esto de minimizar este poder que tenía el gobernante. Y Alejandro quiso probarlo y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Y sin inmutarse, Diógenes le contestó, quítate de donde estás que me tapas el sol, ¿no? Uh-huh. Bueno, en sus últimos años fue esclavo, lamentablemente terminó en un mercado siendo vendido, y cuando se disputaba, se lo remataba, él gritaba, ¿quién quiere comprar un amo? ¿Sí? Bueno, creo que para los modelos actuales de política es necesario empezar a recuperar a los cínicos en su estado más puro, no en el que nos pretenden vender como... No Macri. Sí. Pero eso bueno, mismo vas a decir, ¿no? Los cínicos realmente tenían una forma de enfrentar el poder y de no ser serviles que nos vendría muy bien empezar a adoptar.
Por ahí no lo del ejercicio público del sexo, pero el resto creo que estaría muy bien. Sí, bueno, en este breve bloque, ¿qué nos queda por anunciar? Vamos a escuchar más pistas Torquemada, del premio Torquemada, y también otro tema, un tema bastante apropiado para lo que venimos hablando de revelarse, Gasolina en la mochila, de Lua. Yo atribuyo esto a la falta de responsabilidad en el sexo. El sexo es una maravilla que nosotros tenemos para contribuir a la obra creadora de Dios. No es para divertirse, es para contribuir a la obra creadora, procrear y educar. El SIDA se combate, lo decía uno de los más grandes especialistas que hemos tenido en la provincia de Mendoza, con conductas éticas. Hay que dejar de lado el turismo sexual y se acaba el SIDA. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre, una manzana. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira, y gasolina en la mochila. Un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme en un callejón, pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira, y gasolina en la mochila. Un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor, y el amor.
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llamanos al 223-153-032984. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Bueno, estamos en el cuarto bloque de La Voz del Erizo y tenemos un invitado, ¿no? Vamos a hablar con Gustavo Fernández Acevedo, que está acá acompañándonos. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver si tengo bien tus datos. Como sos licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y profesor regular en las Facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Correcto. Correcto, muy bien. Bueno, Gustavo, nos conocimos hace un tiempo, ya hace como 10 años, me parece, o más. Más o menos, sí. Porque en realidad fue antes con las jornadas de ciencia y pseudociencia que hacíamos con ADEPensar, donde estaba Alberto de la Torre y, bueno, Comesaña, lindas jornadas esas. Y, bueno, te enganchaste alguna vez en participar de uno de nuestros congresos nacionales de ateísmo como orador en una ponencia que hablaba sobre el autoengaño. Y hoy transformaste tu investigación al respecto en un libro. Así es. Bueno, estaría bueno que nos cuentes un poco de qué trata esto del autoengaño, porque yo me acuerdo en aquel momento cuando me contaste, primero cuando me hablaste del tema, es como que no veía la dimensión que podía tener, parece como que es algo que se agota inmediatamente, ¿no? Pensar, autoengaño no debe ser algo demasiado complejo ni demasiado, digamos, para extenderse. Sin embargo, tiene una complejidad y tiene como muchas aristas para ser tratado, así que contanos un poco por dónde viene esto del autoengaño. Bien, sí, en realidad lo que descubrí a lo largo de varios años de trabajo que desembocaron en el libro es que es un fenómeno extremadamente complicado. Hay muchas teorías que lo tratan de explicar desde distintas perspectivas, distintos principios conceptuales, teóricos, y hay muchos desacuerdos acerca de qué es y cómo explicarlo. Yo lo que traté de hacer en el libro fue presentar una visión panorámica respecto de cómo se lo interpreta, cómo se lo entiende, qué es el autoengaño, desde distintas disciplinas, filosofía, psicología, ciencias sociales, teoría de la evolución, neurociencias, tratando de
como decía, dar una visión lo más abarcativa posible, incluyendo dimensiones que son específicamente filosóficas, por ejemplo, responsabilidad moral por el autoengaño, y otras que son más susceptibles, digamos, de ser abordadas por la ciencia. Por ejemplo, si el autoengaño tiene o ha tenido alguna función a lo largo de nuestra evolución como especie. Sí. Eso es más o menos un poco el... ¿Y en qué consistiría el autoengaño en sí mismo? Bien, esa es la pregunta en la que trato de responder. Al inicio del libro, en realidad lo que hago es presentar una definición de trabajo, porque justamente por todos los debates que hay acerca de qué es el autoengaño. Básicamente diría que es adoptar una creencia que es falsa, o como mínimo que tenemos buenas razones para pensar que no es verdadera, y pese a eso la aceptamos. Y esto no es un simple error, no es como cuando, por ejemplo, nos equivocamos al hacer una cuenta, sino que hay factores emocionales, hay componentes emocionales, motivacionales, que nos conducen a aceptar algo que deberíamos considerar falso, ¿no? Es decir, nos conducen a aceptar como verdadero algo que deberíamos considerar falso. Un ejemplo que yo menciono en el libro, que es bastante típico, es el de el familiar de una persona que claramente es alcohólica o adicta, ¿sí?, que se niega a aceptar esta realidad pese a que tiene pruebas sobradas a la vista, ¿sí? Podríamos decir en ese caso que la persona se está autoengañando, está negando la realidad. Negación y autoengaño, de hecho, son términos que a veces se usan de modo relativamente intercambiable. Ahora, cuando hablas de autoengaño, digamos, estás hablando de un grado de conciencia en el sentido de sé, de alguna manera, que lo que estoy creyendo realmente no es tan así, o llega un punto en que eso se diluye y realmente se convence de que lo que está creyendo no es de una forma falsa, digamos. Sí, es una buena pregunta. A veces, por lo menos un poco en la experiencia cotidiana, lo que vemos es que la persona dice creer algo, pero tiene alguna sospecha de que lo que dice creer no es cierto. Pero hay casos en los cuales la persona parece completamente convencida, ¿sí? Es decir, parece creer sin ningún lugar a duda. Si de algún modo sabe la verdad, no podría decir la verdad, está en un nivel no consciente, ¿sí? Porque por lo menos en su conducta la persona parece plenamente convencida de aquello que dice creer. Un ejemplo que suele aparecer, yo tengo mis dudas con este ejemplo, pero las personas que tienen celos patológicos, ¿sí?, están absolutamente convencidas de que su pareja no es confiable, que es infiel, y no parecen expresar ninguna duda. Esto a veces, en realidad, más que como autoengaño, se clasifica como un caso de justamente patología, un pensamiento delirante. Entonces sería algún grado de autoengaño quizá extremo. Pero es un ejemplo que se usa a veces para mostrar que hay casos de autoengaño en los cuales no hay ninguna duda, digamos. Bien. Ahora, los seres humanos somos seres de propósito, ¿no? Todo lo vemos que tiene una utilidad para algo, sea buena o mala. Sí. El caso del autoengaño sería algo que nos juega en contra o que siempre nos juega en contra, o que tendría, quizás, aunque por ahí éticamente lo podemos ver como reprochable, nos podría beneficiar de alguna manera. No sé si se entiende por dónde. Sí, se entiende, sí. Las perspectivas tradicionales sobre el autoengaño lo que han sostenido es que el autoengaño tiene o puede tener una función defensiva, es decir, nos defiende contra verdades incómodas, dolorosas, insoportables, ¿sí? Sí, sería un beneficio probablemente a corto plazo, porque muchas veces la realidad de algún modo nos termina... Te alcanza. Exacto, nos termina mostrando que estamos equivocados. Esa es una explicación basada en el beneficio, ¿sí?, de algún modo. También hay, en un plano distinto, hay explicaciones evolucionistas. Yo mencioné las explicaciones evolucionistas sobre el autoengaño. Lo que han dicho algunos biólogos evolucionistas es que es una capacidad que desarrollamos como especie
porque el autoengaño hace más eficiente el engaño a otros. Y el engaño a otros es una herramienta en la lucha, ¿sí?, por la supervivencia. Bien. Es decir, si de algún modo nos convencemos a nosotros mismos de nuestra mentira, vamos a mentir de modo más eficiente. Según estos autores, tendría un beneficio adicional. Difícil no vincularlo con la religión, digamos. Por lo menos es como que si no se cree lo que se predica, difícilmente se pueda tener adeptos, ¿no? Y muchas veces vemos religiones con unos grados de irracionalidad altísimos, ¿sí? ¿Acá habría autoengaño o habría otro mecanismo, digamos? Bien, yo creo, cuando se trata de... Eso lo trato en el libro, al menos en dos apartados. Hay dos cuestiones. Uno son... A ver, una cosa son casos de autoengaño con creencias relativamente simples y de las que podemos tener evidencia más o menos directa. Y otro caso son sistemas de creencias muy complejos, donde el componente social es fundamental. Esto que puede perfectamente valer para la religión, puede valer también para otros sistemas de creencias no religiosos, ciertos sistemas ideológicos, digamos, se pueden, verificar la existencia de mecanismos similares, donde me parece que es algo, yo no diría que son simplemente procesos de autoengaño, sino que puede tener un componente de autoengaño, pero puede tener también componentes de engaño intencional, manipulación, es decir, un proceso bastante más complejo. Y a la inversa, ¿no? Porque, bueno, tenemos quien ejerce la manipulación, quizás a través del autoengaño, convencido o no, digo, y quien, en este caso que venimos hablando, la servidumbre voluntaria, está del otro lado, ¿sí? Y acepta, ¿no? Acepta estos mandatos que incluso, como decíamos hoy, al principio, en los bloques anteriores, contra sus propios intereses, ¿no? ¿Podríamos vincular el autoengaño con esto de la servidumbre voluntaria? ¿Cómo lo ves? Posiblemente sí. Tendría que pensar un poco más cómo conceptualizar la idea de servidumbre voluntaria, pero por supuesto que en principio es posible que alguien se autoengañe contra su propio bienestar o contra sus mejores intereses. ¿Y esto qué sería? Quizás un aprovechamiento de ese mecanismo por parte de quien ejerce el poder, más que algo que le traería beneficio a quien está siendo perjudicado, digamos. Sí. Digamos, el autoengaño, como puede ocurrir a cualquier nivel, puede ocurrir tanto en los manipulados como en los manipuladores. Claro. Pero por supuesto que que es posible apelar a ciertos mecanismos para tratar de inducir ciertas creencias, y muchas personas pueden estar dispuestas a aceptarlos en distintos niveles. Hay un ejemplo que me quedó grabado de engaño-autoengaño, las negociaciones entre Hitler y sobre todo el primer ministro de Inglaterra, Churchill. Chamberlain, el anterior, donde decía, bueno, alguien lo describió como uno engañaba deliberadamente y el otro quería ser engañado. Digamos, era un combo sumamente peligroso que, bueno, desembocó en lo que desembocó, ¿no? Sí, bueno, incluso en lo doméstico, ¿no? Podríamos llevarlo a las relaciones interpersonales donde se producen mecanismos de sometimiento y quizás tengan que ver con esto también, ¿no? Sí. Nombraste también neurociencias, ¿no? Sí. Desde las neurociencias, ¿cómo se lo enfoca? ¿Cuál sería el enfoque? Porque, bueno, hablaste un poco de lo filosófico, de lo ético, de lo psicológico, pero desde el lado de las neurociencias, ¿por dónde pasaría el análisis del autoengaño? No tengo... Esto, digamos, el estudio del autoengaño es algo que obviamente no ha terminado, continuamente se están publicando trabajos nuevos, pero muchos trabajos que yo he encontrado tratan de relacionar el autoengaño con procesos patológicos de distintas clases. Por ejemplo, los delirios. Esto es un punto muy, muy estudiado. Si hay, por ejemplo, mecanismos explicativos comunes entre autoengaño y delirio, tratando de construir a veces una teoría que los pueda abarcar. ¿Sí? Hay listados de delirios de distintas clases, de persecución, celotípico, lo que se llama a veces delirio de grandeza, erotomaníaco. Bueno, lo que se busca es intentar determinar si podría haber algunos mecanismos psicológicos
comunes a los distintos tipos de fenómenos, ¿no? Normales, o normal y patológico no se ponen en realidad, porque no tendría que decir sano y enfermo, o normal y anormal, pero bueno, creo que en principio nadie ha sostenido que el autoengaño es un proceso patológico, como sí lo son los delirios. Gustavo, ¿el autoengaño es un estado permanente o hay momentos en la vida de la persona en la que uno, digamos, tiene como momentos de lucidez donde se dan cuenta cómo son las cosas, pero después vuelve a aferrarse a esa creencia que es falsa? Bien, es un buen punto. Creo que pueden darse distintas posibilidades. Alguien puede permanecer en un estado de autoengaño un tiempo indeterminadamente largo hasta que podría ocurrir que alguna circunstancia externa le muestre, digamos, es decir, sea demasiado, ¿cómo decirlo? Como una cachetada tan fuerte, digamos, tan evidente. Bien, a ver, ¿quién se autoengaña? Usualmente interpreta de manera distorsionada las pruebas que tiene. Eso es un componente básico, es decir, hay que sesgar, ¿sí? Por ejemplo, la recolección de pruebas, ¿sí? Las que uno tiene hay que interpretarlas de modo distorsionado, pero hay situaciones en las cuales las pruebas, la realidad de algún modo nos impide hacer esto. Entonces es posible que ahí el autoengaño, ¿sí?, desaparezca, la persona diga, bueno, me doy cuenta que he estado negando la realidad, ¿sí? Esto es bastante común, por lo menos en la práctica clínica lo que se ve es la persona dice, sí, yo todo este tiempo me di cuenta que estaba negando lo que tenía delante de mis ojos y ahora lo veo claramente, ¿sí? Pero también puede ocurrir, y esto se ve con distintos pacientes, que puede volver la negación o autoengaño, ¿sí? ¿O puede tomar otra forma también con otra creencia falsa, por ejemplo? Sí, pueden adoptarse otras creencias. Puntualmente respecto de tu pregunta, puede ser que la persona que ha negado algo o se ha autoengañado respecto de algo durante mucho tiempo tenga algún periodo en el cual tiene una apreciación un poco más precisa de la realidad, pero después vuelve a negar, ¿sí?, o a autoengañarse. Y en esta línea, ¿cómo uno ayudaría como psicólogo o como familiar o de lo que fuera una persona que se autoengaña? ¿Hay alguna forma es algo que tiene una, no quiero decir cura porque claro, no es una patología? Exacto. Pero, digamos, tiene una solución, un alivio, si se quiere, no sé cómo. En principio, bueno, si suponemos, por ejemplo, en el ámbito psicoterapéutico, no tratamos autoengaño, como vos dijiste, porque no es algo, no es una entidad clínica, no es una enfermedad, no es algo tratable, pero cuando hay por ejemplo, como decían, casos bastante típicos, familiares, personas que tienen una adicción, una dependencia de sustancias o sus familiares. Cuando uno ve estas formas de autoengaño, que son más del lado patológico, parte del trabajo es tratar de un poco desmontar esa estructura, ¿sí? Pero esto no se puede hacer, no puede hacerse una especie de asalto frontal, ¿sí? Una confrontación directa, porque eso no da resultado. Es un proceso de toma de conciencia gradual, donde la persona va viendo, ¿sí?, cómo ha estado interpretando de algún modo su realidad de un modo distorsionado. Bueno, eso es interesante porque me parece que muchas veces uno nos pasa, y trayéndolo al tema de la religión, que uno dice, ¿cómo pueden creer en un amigo invisible básicamente, todopoderoso, que todo lo ve? Y en todas estas historias que son ridículas, que son irracionables, pero tampoco uno, esto nos hace pensar en el approach que le damos, si se quiere, a las personas que son religiosas, o que por ahí no están tan convencidas, digamos, o que obviamente hay algunas personas con las que ya ni podés hablar, pero muchas otras con las que podés tener hasta amigos, familiares, lo que fuera, con que podés tener una discusión. ¿Cómo acercarte a esas personas? Porque si uno se pone en el lugar de empezar a insultar y decir, ¿cómo no ves esto, pedazo de pip? Es hasta contraproducente, se diría, ¿no? Sí, yo lo relaciono con las creencias fuertemente arraigadas, pero no sé si es exactamente el mismo mecanismo, ¿no?, el del autoengaño, pero veía, por ejemplo, o recordaba recién, ya que estábamos hablando desde temprano, los debates en el Senado respecto a la despenalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo,
Y recuerdo, por ejemplo, cuando una ex jueza expuso dando argumentos jurídicos muy claros respecto a cuando hay pujas de derecho, cuáles priman y eso, y 3 senadoras claramente no podían ni siquiera, eran totalmente impermeables al argumento, ¿no? Y no había forma que ese argumento, que era absolutamente claro, lo pudieran integrar un poco a su forma de pensar, porque seguían discutiendo de otra cosa, ¿no? No podían incorporar lo que se les estaba diciendo para decir, bueno, de última no estoy de acuerdo, pero entiendo el concepto, ¿no? Ese concepto no ingresaba de ninguna manera. No hay recepción, no hay receptor. Estaba totalmente impermeable a que un concepto nuevo pudiera entrar en su sistema y por lo menos ver si aceptaba o no, pero ni siquiera para poder llegar al punto de decir lo acepto o no lo acepto. Podría tener que ver con este mecanismo, digamos, del autoengaño. Podría ser un blindaje tan hermético para impedir que nuevas ideas puedan acceder y empezar a incorporarlas. Creo que podría jugar un rol. Como dije, cuando se trata de sistemas de creencias colectivos o compartidos, yo trato de ser prudente respecto de no extender demasiado los alcances explicativos del concepto de autoengaño a esos fenómenos, porque cuando se trata de, como decía, de sistemas compartidos, la influencia social es fundamental en el mantenimiento de cualquier sistema de creencias. Que sí podría tener, algo que no mencioné, pero hay explicaciones muy interesantes sobre el autoengaño que se basan en la existencia de sesgos bien conocidos, sesgos cognitivos bien conocidos. Por ejemplo, uno muy básico que siempre uso como ejemplo, sesgo de confirmación. Cuando se nos ocurre una conjetura para explicar algo, una hipótesis, como lo llamamos a veces, tendemos sistemáticamente a buscar pruebas que la confirmen y no pruebas que la refuten. Entonces, automáticamente, este sesgo funciona siempre. Sí. Memoria selectiva y todo eso. La memoria selectiva, la recolección selectiva, la percepción selectiva, es decir, todo eso funciona. Cuando le sumamos componentes emocionales y motivacionales intensos, es muy probable que esta conjunción desemboque en algún estado de autoengaño. Cuando es algo que nos afecta, de algún modo, afecta a algo que es especialmente importante para nosotros. Sea un sistema de creencias, sea nuestra autoestima, sea, por ejemplo, la relación con nuestra pareja. Cuando son, cuando lo que está en juego es algo bastante importante un componente importante de nuestra identidad, me parece que sí, que es probable que desemboque en un estado de autoengaño. Bien. Y puede, esto de la memoria selectiva también, lo venía pensando en paralelo que estábamos hablando de cómo uno, recolecta parcialmente los datos para que se ajusten a la hipótesis, ¿no? Sí. Que uno puede plantear, pero también creo que este componente de ser seres humanos con propósitos y juega porque, nosotros hacemos todas las cosas con propósito y buscamos en todo que haya un propósito, ¿no? Nos cuesta asumir que las cosas no tienen una razón de ser siempre. Y creo que eso, sumado a otros componentes como esta facilidad que tenemos de alguna manera los seres humanos de encontrar patrones, ¿no? De que tratamos de relacionar todo y buscar patrones, serían parte también de ese componente de autoengaño, todos estos sesgos cognitivos también. Sí, hay una multitud de procesos cognitivos que actúan, son parte de nuestro sistema, sí, que pueden contribuir con el estado de autoengaño, ya sea en la percepción, en la memoria, en la interpretación de la información. Sí, sin duda. ¿Y hay personas más susceptibles? ¿Hay pensado también, además, si existen personas más susceptibles que otras, cuáles serían los orígenes de esa susceptibilidad, de esa facilidad para poder autoengañarse? Yo lo he pensado este tema. No he encontrado una respuesta. No sé, incluso no sé cuántas veces he encontrado el planteo de esta pregunta, pero sí aparece como esbozada, no muy explícitamente. Mi impresión es que sí, que hay personas más susceptibles al autoengaño, hay personas con
tal vez con menos inclinación al cuestionamiento, a poner en tela de juicio algunas de sus creencias, algunos de sus principios, algunas visiones de la realidad. Me parece que tal vez de algún modo esa rigidez puede contribuir puede aumentar, digamos, la susceptibilidad al autoengaño. ¿Y podría ser algo aprendido? Es decir, que en una edad temprana se pueda aprender, digo, por copia, por tener un entorno donde haya ciertas personas que tengan que ese mecanismo incorporado. Yo creo que es perfectamente posible, sí. Que ciertas formas educativas, ciertas influencias vayan formando, digamos, un estilo cognitivo rígido que pueda favorecer el autoengaño. Bien. Y eso no está demasiado investigado por ahora. No, por lo menos yo en la literatura que habla sobre autoengaño no lo he encontrado. Pero en principio parece razonable pensar que sí. Bien. Bueno, contanos cuándo presentás tu libro, dónde, un poco sobre esto, así la gente va y escucha un poco más de lo que estuvimos hablando y lo compra también, ¿no? Sí, el viernes 3 de agosto a las 18:30 en el auditorio de la Fundación OSDE, en Colón e Hipólito Yrigoyen. Ahí va, bueno, obviamente voy a estar, va a haber 2 presentadores y bueno, los que quieran asistir, y una breve presentación y un espacio para preguntas, para debate. Espero que sea bastante rico. Me parece que el tema en general produce bastante curiosidad. Sí, seguro. Digamos, a nadie le gusta el engaño ni ser parte de él. Supongo que a veces, aunque se termina haciendo, creo que es algo que si uno lo hace consciente, lo rechaza, ¿no? Sí. Entonces, pero me parece que todos tenemos, cuando se habla de autoengaño, creo que todos tenemos la impresión de que alguna vez lo hemos producido nosotros mismos o lo hemos padecido, depende. O lo seguimos padeciendo sin darnos cuenta y eso preocupa también, ¿no? Así es. Sí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Fue un placer tenerte en nuestro programa, en La Voz del Erizo. Muchas gracias a ustedes. Lamentablemente yo no voy a poder ir porque voy a estar en Tres Arroyos para cuando vos estás haciendo la presentación, pero bueno, el resto de los integrantes de Ateo Mar del Plata probablemente se puedan acercar también y el resto de la audiencia va a ser muy bienvenida ya. Bueno, muchas gracias. Un gusto y bueno, nos estamos yendo ya estamos en el final de este cuarto bloque. ¿Con qué nos vamos? Primero vamos a escuchar otras pistas del premio Torquemada y después nos vamos a ir con un tema de escape, Canto a la Rebelión. Así que a mí personalmente me horroriza el aborto. Y eso de que es la peor tragedia del siglo XX no lo digo yo, eso lo decía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién es el culpable de lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que tiene somos tanto tiempo. Yo creo que somos todos culpables. Porque aquí se habla mucho de responsabilidad social empresaria, en realidad la responsabilidad social de todos los miembros de la sociedad. Yo creo que en un momento tendremos que darnos cuenta que cuando uno ve la miseria, la pobreza y a veces hasta la injusticia, tiene 2 maneras de actuar. Tratar de buscar al culpable y no sirve nada de eso. O aceptar la cuota de responsabilidad que a cada uno nos cabe como miembros de esta sociedad. ¡Órale, órale, órale! ¡Esos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, 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 se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados tristos, especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale. Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira de
oídos al especulador. Juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornalero, campesino, estudiante, soñador, proletario, salten la voz, todos en firme pie de guerra. Órale, órale. Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. No se engañan ni mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar, no nos van a parar. Oh, canto a la rebelión, canta el luchador, canta el soñador, la luz oído. Yo canto a la rebelión, canto al despertar de los pueblos de un mundo lunático. Canto a la rebelión, canto al luchador, canto al soñador, al utópico. Órale, 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 estos pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, 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 se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos. Van a mantener tu resignación bajo su La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Fetiche, tienda erótica, productos para adultos, lencería, libros y arte vinculados a la sexualidad y el erotismo, eventos y seminarios. Luro 2368, local 6, Galería San Martín. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. Abierto de lunes a viernes desde las 11. También enviamos a domicilio. Llámanos al 451-8746. Parrilla Ouija, Alem 3414. 13 años de historia. 13 años de buena parrilla. Ouija. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. ...472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y déjanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa.
También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La voz del erizo. Como si ya no existiera la iglesia. 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 Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si ya no existiera. Bueno, quinto bloque de La Voz del Erizo, programa de ateas y ateos Mar del Plata, y podríamos decir que este es el bloque de las recomendaciones. Tenemos para recomendar una obra pictórica, L'Origine du Monde, que en español es El origen del mundo. Es una pintura de desnudo, es decir, es un primer plano de una vagina pintado en un óleo, realizada en 1866 por el pintor realista Gustave Courbet, que fue pasando de propietario en propietario y siempre ocultada, ¿no? Porque justamente era esto, ¿no? Una vulva. Claro. Terrible. Exactamente. Entonces producía escándalo que se mostrara de esa manera, digamos, una concha. Es loco, digámoslo como es. Claro. Bueno, y esta pintura fue comprada en una subasta en 1868 y no se sabe nada de ella hasta 1889, donde se la vio en una tienda parisina oculta tras otro cuadro de Courbet. En la Segunda Guerra Mundial se sabe que estaba en Budapest y pasó a manos del Ejército Rojo, quien lo devolvió a su legítimo dueño, que la trasladó a París en 1947. Después fue adquirida por Jacques Lacan en 1955, la llevó a su casa campestre y la ocultó. Tras su muerte, en 1981 pasó a ser propiedad del Estado francés en pago de los impuestos sucesorios. Desde 1995 se expone en el Museo de Orsay, en París, junto a otras obras de este artista. Y Courbet nació el 10 de junio de 1818, murió el 31 de diciembre de 1877. Fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo. Fue un comprometido activista republicano, cercano al socialismo revolucionario. Afirmaba que quería morir como hombre libre, sin depender de ningún poder ni religión, y decía que si dejo de escandalizar, dejo de existir. Un pintor acorde al tema que veníamos hablando. Participó, de numerosas revoluciones y era muy comprometido y también muy contestatario. Le gustaba molestar. Sí, le gustaba incomodar. Tuve la suerte de ver su obra en el Museo d'Orsay en París. Es bastante chiquita, uno ve la obra y como pasa como con otras obras, ¿no? Que como son tan imponentes, a veces uno cree que la son... Mona Lisa, que la Mona Lisa Claro. siempre dicen, te la imaginas como una imagen enorme y después la vas a ver y es muy chiquitita y siempre estás rodeada de gente y no puedes ver una mierda. Lo curioso que Courbet pintaba obras gigantes, ¿no? Obras de 6 metros por 3 metros, o sea, generalmente pintaba así, era un pintor realista y esta no, es una obra pequeñita, ¿no? Una obra pequeña que en realidad produjo un gran escándalo, incluso hasta habrá tenido algún problema de represión Lacan, ¿no? Porque él mismo hasta la ocultó. Bueno, también tenemos para recomendar una película de ciencia ficción. Un peliculón. Sí. Es una gran película. A pesar de que no tiene una gran producción. Porque si vemos la película no tiene una gran producción, pero sí un buen guión. They Live, Están vivos, así se conoció en España, o Sobreviven,
como fue titulada en la mayor parte de Hispanoamérica. Bueno, como decíamos, es una película estadounidense de acción, ciencia ficción, de 1988, escrita y dirigida por John Carpenter. Carpenter la escribió bajo un seudónimo, Frank Armitage, y la película está basada en un relato de 1963 de Ray Nelson titulado 8 O'Clock in the Morning. Bueno, es una película, por lo menos para mí, muy interesante y la vi cuando era bastante chico y me produjo mucha impresión. Cuenta la historia de John Nada, ¿no?, que es el protagonista, que viaja de mochilero y, bueno, anda buscando trabajo. En esa búsqueda laboral conoce unas personas que vivían casi en situación de calle, y cerca de allí hay una capilla donde se escucha un coro que canta. Bueno, él se acerca, el coro en realidad no existía, había una cinta pasando con unos parlantes y unas personas hablando de una especie de digamos, aparato subversivo ahí que se oponía al gobierno y a los mecanismos de opresión, que cada tanto interferían las señales de televisión. Y ahí producían unos anteojos oscuros, unos anteojos negros. Bueno, en un momento hay un allanamiento, él huye y encuentra uno de esos anteojos, vuelve al lugar y encuentra una caja en realidad que estaba oculta tras una pared. Se pone uno de esos anteojos y empieza a ver que mostraban una realidad diferente, ¿no? O sea, la gente se autoengañaba y con esos anteojos podía ver. El autoengaño en realidad procedía de una señal que se emitía por las cadenas de televisión y que hacía que no vea No spoilees no. tanto. Que no veamos las cosas como en realidad son. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Muestra que los medios masivos de comunicación y las publicidades daban mensajes subliminales, ¿no? Bueno, una gran película que les recomendamos a todos y a todas que la vean a la brevedad. Y como siempre, también recomendamos un libro. El elegido para el día de hoy es un clásico, 1984, de George Orwell, escrito entre 1947 y 1948, y publicado recién el 8 de junio de 1949. Esta es una inquietante pieza literaria futurista basada en la crítica a los totalitarismos y la opresión del poder, situada en 1984, en una sociedad distópica dominada por un sistema de colectivismo burocrático, controlada por el Gran Hermano. El gobierno totalitario controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen con el pensamiento. Y no solamente es el gobierno totalitario el que castiga y busca, digamos, a estas personas que se alejen de lo que manda el gobierno, sino muchas veces son los propios hijos, parientes, los propios personajes mismos son los que delatan a los rebeldes, si se podría decirse entre comillas. Es un magnífico análisis del poder y de las relaciones y dependencias que crean los individuos. Y todo esto contado desde una entretenida historia cuyo protagonista principal es un personaje llamado Winston Smith. Y hay una historia de amor ahí en el medio también. Está buena. Muy recomendable. También hay una versión cinematográfica. Hay varias. Hay varias. Hay varias, sí. Sí, hay varias versiones. Pero siempre está bueno leer el libro. Bueno, en este caso, a mí me gustó mucho el libro. Yo leí en inglés. Estuvo bastante complicado, pero estuvo bueno. Lo interesante de Orwell, que además de escribir, fue un antifascista, ¿sí? Sobre todo en Cataluña, ¿no? Estuvo luchando contra... Tiene un libro, de hecho, que ¿cómo se llama? Sí, algo de Barcelona, creo que es el libro, ahora no en inglés creo que es Homage to Catalunya, algo así. Sí. Sí, bueno, en Barcelona hay una plaza que se llama George Orwell, que bueno, ahí se puede tomar un buen café. Homenaje a Cataluña se llama. Ah, exactamente. Ahí está. Bueno, tenemos como todos los programas la recomendación de un tema musical, ¿sí? Que también, además de escucharlo, vamos a oír a Jimena, que nos ha preparado también un audio respecto al tema y bueno, vamos a escucharlo directamente. La austeridad no es austeridad en el caso nuestro, es lucha por la libertad. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Porque cuando usted compra algo no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Se es libre cuando uno
tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, para cada cual su motivación. Pero hay que tener tiempo libre disponible de uno para los gastos materiales que tiene que cumplir. Ya no es un hombre libre o una mujer libre, es un hombre o una mujer sometido a la ley de la necesidad. ¿Qué es ser libre? Ajá. Ser libres no es cuando te lo impiden. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Con obstáculos sin límite van conformando lo asequible, no invisible a nuestros propios ideales. La convicción es asociación de asociarlo con la verdad, de las cuales lucha para conseguirla. Saca las constricciones y ser dueño de uno mismo, actuando frecuentemente y siempre con optimismo. La expresión y la opinión del querer decir a elección un sí, un que no. Libertad, autonomía, autogestión y rebeldía. Saquemos lo interior y gritemos no la utopía. Está más que claro la perfección del ser humano. Negativo sin sentido, dicen que el comunismo es en vano. Esta pasión que llevo dentro me hace pensar de lo contrario. Rap contestatario fluye por mis venas. No quiero cadenas, menos condenas de algo que verdaderamente me llena. Quiero ser libre, desenvolverme, corrigiendo los errores de no volver a equivocarme, levantarme y demostrar que puedo. Para la libertad no hay pero, confuso, solo esmero. Alzo mi voz al pueblo y decir lo que yo quiero. No me hace mejor que el resto, solo deshagándome y quedándome en el mismo puesto. Porque estamos rodeados de abrumaciones. Usemos la razón, exijo libertad de educaciones. Todos por igual, sin comparación de condiciones. Libertad a los pueblos llenos de opresiones. Libertad a ideales, no más complicaciones, sí. Libertad de enseñanza a cada una de nuestras razones. Libertad de pensamiento, de ideales, de convicciones. Libertad de educaciones. Libertad a la raza humana, a todos mis panas. Libertad a los que luchan. Libertad al pueblo mapuche. Libertad a sus tierras, al agua, a los animales, a los bosques. Libertad a los presos políticos. Libertad al trueque, muerte al dinero. Libertad al pueblo y sin represiones. Libertad a mis canciones, sin censura. Libertad a la cultura. Libertad a nuestras acciones, a elecciones. Libertad al hip hop, libertad a la expresión. Eso quiero, libertad, 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 libertad. Ser libre, ser libre, ser libre, libre, ser libre, ser libre, ser libre. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Belona es una artista con un gran interés y compromiso social, manifestándose a través de una variedad de lenguajes. Ella es escritora, cantante, pintora, artesana, estudiante de danza, estudiante de la salud natural. Lanzó su disco Dignidad Rebelde en 2014 con diversidad de temáticas e instrumentación. El disco está inspirado en las injusticias de la realidad cotidiana, esta vez con una visión más clara y profunda, ya que se da en una circunstancia de desarrollo personal de adolescente a adulta. Una curiosidad para contar sobre este disco es que las letras fueron reescritas para seguir el cambio de pensamiento que iba ocurriendo en ella misma. Belona alza su voz en contra del patriarcado, a favor de la dignidad obrera y el movimiento estudiantil chileno. Ya es un clásico de sus presentaciones que consiga que el público repita con ella una y otra vez cantando "No estamos todos, faltan los presos". Entre sus influencias cuenta que vienen primero Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque y Violeta Parra. Su rima dura contrasta con su cara amable. Esto es lo que declara en una entrevista. Este es un debate que he tenido con familiares, vecinos y amigos. El por qué seguir fomentando el capitalismo, que sigue destruyéndolo todo. La capucha es una forma de expresar la rabia contenida, porque nadie del mundo de la política nos da la cara a nosotros. Entonces la gente tiene rabia y somos todos iguales, nos encapuchamos y somos todos uno y tenemos esa identidad. Todos tenemos las mismas necesidades y si ellos no nos dan la cara, nosotros tampoco lo haremos. Palabras de Belona MC. La canción se llama Ser Libres. Arranca con una intro de Mujica hablando del capitalismo y al final del tema Belona dice:
Libertad de educaciones, libertad a los que luchan, libertad al pueblo mapuche, libertad a sus tierras, al agua, a los animales, a los bosques, libertad a los presos políticos, libertad al trueque, muerte al dinero, libertad al pueblo y sin represiones. Sus palabras me llevan en el día de hoy, 1 de agosto del 2018, a un año exacto de su desaparición forzada, directo a Santiago Maldonado, el joven anarquista desaparecido por el brazo armado del Estado en la represión a la resistencia del pueblo mapuche. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Pienso que no es casual que en los medios se tergiverse el significado de la palabra anarquía usándose como caos político. Hoy, que ahondamos en el concepto de servidumbre voluntaria, quiero leer palabras de Santiago. Estas palabras las dejó en una libreta. Anotó, como Belona y tantos otros libertarios, sus ideas sobre el sistema y la injusticia. Hoy estas palabras son un pedacito de él que nos queda. El texto dice: hola querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza, y te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores, explotadores y castigamos a los que no son como queremos que sean. Y como si fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices como empresarios y mercenarios, sustentan esta miseria y esclavitud instalándolas en todas las relaciones de nuestra vida. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada y te podremos ver cuando queramos y comentar cualquier cosa sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe responde a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres por las cuales comienzan a aparecer sometidos y sometedores, sometidas y sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el verdadero dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, relaciones humanas, sentimientos y honestidad. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos. Bueno, acá estamos en el último bloque de La Voz del Erizo. Ya casi no nos queda nada. Simplemente una mínima reflexión, que no hay felicidad posible sin libertad y que venderla por migajas esporádicas de placeres efímeros es tal vez la más grande cobardía. Bueno, llegó el momento de revelar quién es nuestro Torquemada, y para eso la tenemos acá a María Laura, la que nos prepara los audios, la cual pone en juego su psiquis para contarnos quién es. Semanalmente. Bueno, el premio Torquemada esta semana es para Abel Pascual Albino, que es un médico pediatra, miembro del Opus Dei y creador de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil CONIN. Bueno, no nos alcanzaría el programa para continuar citando, digamos, frases nefastas de este personaje, que mediante su opinión atenta contra la salud pública y contra las libertades individuales de todos y todas. Así que bueno, al pan y al vino forro. Muy bien. Pero no de porcelana. No, de porcelana. Exactamente. Bueno, esto fue todo. Les mandamos un fuerte abrazo de lucha a todas y a todos y nos vemos la semana que viene poniéndole el cuerpo para que se legalice el aborto
y sea legal, seguro y gratuito. Será ley. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.